el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente y estar conectado con tu tiempo con Dios. Siempre mi sugerencia es mantén tu Biblia, tu tiempo con Dios, tu cuaderno y pues estemos viviendo esa experiencia de cómo Dios nos habla a través de su palabra. Recuerda que el mejor tiempo del día es el tiempo que pasamos con nuestro Dios a través de la lectura y a través de la oración. Y hoy vamos a estudiar Segunda de Pedro capítulo 1 del 1 al 11, cuyo título es Participantes de la naturaleza divina. Iniciamos con la segunda carta de Pedro a los creyentes que habían sido perseguidos por causa de su fe. Poco tiempo antes de morir, el apóstol escribe esta carta y el propósito es advertir acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y en el conocimiento de Cristo. Había dos peligros muy serios, los que siempre enfrentamos también usted y yo, que son los externos y los internos. El externo en aquel tiempo pues era la persecución comandada por Nerón, fue una cacería sangrienta, lo que conllevaba el sufrimiento a estos hermanos en Cristo. Pero el peligro interno, como dice la palabra, era interno. Los falsos maestros que se levantaban y empezaban a enseñar herejías y engañaban de manera sutil. Por lo tanto, el apóstol les enseña y les dice que deberían de estar atentos, vigilantes para no caer en esas falsas doctrinas. Por eso es importante el crecimiento espiritual. Este es esencial y comienza con la fe y se demuestra con acciones. Mientras más conocimiento de su palabra, más preparados estaremos para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Él. El versículo 2 me encanta porque dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. ¿Quién no quisiera el favor de Dios y su paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no quiere que abunde el favor de Dios? Que abunde la paz, que sea multiplicada de manera que ninguna situación nos mueva el piso. Pero fíjese bien, primero es la gracia y luego el efecto de su gracia, que es la paz. Pero no basta con desearlo, debemos de buscarlo. ¿Y cómo? Pues la palabra del Señor es clara, mediante el conocimiento. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque el conocimiento no viene solo. El conocimiento requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y realmente un deseo grande en nuestro corazón de aprender, entender aún más de Dios y de su palabra. Porque cuando se trata de conocimiento, en lo secular somos muy prestos, muy rápidos para entender. Invertimos parte de nuestro tiempo porque queremos saber. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, a veces decimos, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, pero sí quiero la gracia de Dios, sí quiero el favor de Dios y también quiero la paz de Dios. Pero no hacemos el esfuerzo por conocerlo mediante el estudio de su palabra, de buscarlo en oración. Una vez que determinemos buscarlo, una vez que haga ese hábito y ese compromiso de pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y una vez que Él se manifieste a través de la lectura, entonces ese esfuerzo, escuche bien, se va a convertir en un deleite. ¿Queremos disfrutar de los beneficios de Dios? Entonces crezcamos en el conocimiento de su palabra. El versículo 3 dice: Dios en su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Mire, todo lo que yo necesito y lo que usted necesita para vivir una vida con propósito, una vida plena, dice la palabra, ya nos ha sido dada. Están al alcance de nosotros. ¿Y cuáles son aquellas cosas que necesitamos para la vida? Pues necesitamos cosas necesarias como el alimento, el agua, el techo, la familia, la salud, las fuerzas, etc. Pero también ya nos fue dada todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una virtud que expresa el amor de Dios hacia el prójimo, siendo misericordiosos, compasivos, dedicados a Dios, temerosos de su palabra, y esta virtud se desarrolla a través del conocimiento de aquel que nos llamó. El apóstol Pedro hace mucho énfasis al conocimiento. La palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí el que no conoce no puede obedecer.
Así que el versículo 4 dice que también hay grandes y preciosísimas promesas a disposición de los creyentes. ¿Y qué cree? También estas son mediante el conocimiento de su palabra. Fíjese bien, el apóstol Pedro miraba el tamaño y el valor de las promesas de Dios para nosotros. Triste situación la que vive el creyente cuando ignora las preciosas promesas que nos hacen vivir una vida plena. Las promesas que están escritas en la palabra son para mí, para tu familia, para tus generaciones. Yo las promesas de Dios las veo como una ancla que se tira hacia arriba hasta el tercer cielo y mantiene mi barca firme aunque sea golpeada por las olas de los problemas. Sus promesas me hacen tener el enfoque hacia arriba y no hacia abajo, en Dios y no en los problemas, ni tampoco en la tormenta. Y pudiera mencionarte muchas de ellas que han sido fortaleza en mi vida. Si no fuera por las promesas del Señor, no sé qué hubiera sido de mí. Me encanta Isaías 26:3 cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel corazón que en ti persevera. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo tengo quien me defienda, según Isaías 54:17. También tengo esa promesa que me encanta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te parece si tomas un tiempo y haces comentarios y compartes la promesa que ha sido una aliada en tu vida en los momentos difíciles? ¿Qué te parece si comentas y compartes y podemos aprender unos de otros? Y no solo eso, dice la palabra que nos da también la oportunidad de ser participantes de la naturaleza divina. Esto no quiere decir que seamos igual a Dios, pero Él nos da el privilegio de manifestar sus características divinas en nuestras vidas, como la bondad, la misericordia, el amor, el perdón, la paz, la paciencia, la justicia, etc. Nada de esto nosotros pudiéramos manifestarlo en nuestras propias fuerzas, sino es mediante el poder de Dios, que ahora nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y viene aquí algo bien importante. Desde el versículo 5 al versículo 8, la palabra del Señor dice: sean diligentes. Sean diligentes en estas cosas que ahorita vamos a mencionar, para que no estén de ociosos y sin fruto. Y cuando dice diligentes, entiendo que la diligencia es una virtud. Es la disposición de una persona a actuar prontamente y hacer las cosas bien. Y entonces dice el apóstol Pedro: añadan a su virtud, añadan a su fe virtud. A la virtud añádanle conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añádanle amor. No se trata solamente de decir yo tengo fe, sino vivir una vida de acciones, y para eso se requiere esfuerzo, dedicación y constancia. El versículo 9 dice: y si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero si no tienen estas cosas, dice la palabra, estamos ciegos y somos de vista muy corta. Asimismo, el versículo deja claro que la falta de estas virtudes nos hacen ciegos espiritualmente. Y una persona ciega espiritualmente es una persona que cae, que tropieza y puede ser engañada fácilmente. Por lo cual es fundamental esforzarnos. Esta es la enseñanza del apóstol Pedro. Hay situaciones internas en las cuales tenemos que luchar. ¿Para qué? Para no ser engañados. Vamos a ser diligentes añadiendo más a lo que ya tenemos. Si tenemos fe, qué bueno, vamos a añadirle virtud, una vida íntegra, una vida piadosa. Y si ya tenemos paciencia, bueno, pues vamos a añadirle la piedad y sobre todo el amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe a ti y a los tuyos. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.